Gloria a Dios. Hermanos, traigo una palabra esta mañana que yo estoy muy contenta con el Señor, muy alegre de ver cuánto nos ama. Después de que uno ora, después de que uno le pide al Espíritu Santo, al Señor, al Padre, le pide al Señor que le dé palabra primero para el predicador. Quiero que le quede claro, iglesia. Primero el que debe de ser exhortado, debe de ser procesado, exhortado, animado, redarguido, levantado, debe ser el siervo que predica. El primero. Porque yo no quiero ser una pastora de que predique lo que no viva, que hable lo que Dios no me ha hablado. No quiero, porque hay muchos ahí afuera que predican lo que no están viviendo. Y yo le digo al Señor, yo quiero predicar lo que tú has tratado en mi corazón, lo que tú has hablado a mi corazón y lo que has procesado en mi vida. Amén. Y gloria a Dios por eso, hermanos, por los procesos de Dios. Los procesos de Dios son fuertes. Los procesos de Dios son duros. Los procesos de Dios son necesarios. Si no, le podríamos preguntar a Job. Léase el libro de Job. Léase el libro de Job, para que al final entienda lo que Job entendió en el proceso de él. Él dijo: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque en el desierto y en el proceso, ahí vemos a Dios. Ahí vemos cara a Dios. En el proceso de Dios. Ay, santo. Quiero decirles, hermanos, que el tema que traigo esta mañana, yo hubiera deseado que estuviéramos todos. Pero bueno, gloria a Dios porque usted está. Dele la gloria a Dios. Ponga mucha atención, no a mí. Ponga mucha atención a esta palabra que quiero compartir esta mañana. Porque si esta palabra tú la atesoras en tu corazón, tu vida no va a ser la misma. Tu vida tiene que ser diferente. Tu vida tiene que ir en crecimiento. Tu vida tiene que ir en avance. Tu vida espiritual tiene que ir como la luz de la aurora. Dice la palabra que tenemos que estar como la luz de la aurora, que vamos en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. La iglesia de Cristo tiene que ir en aumento espiritualmente, buscando la santidad, buscando vivir la palabra, buscando vivir esta palabra que escasea. Está escasa esta palabra, pero gloria a Dios, porque Dios levanta un remanente pequeño, pero con un corazón grande, para recibir el evangelio poderoso. Ese evangelio de salvación que Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios, es poder de Dios para salvación. Alábale, alábale, alábale. Aleluya, aleluya. El tema se llama: el cristiano debe conocer al Dios que sigue. Todo cristiano debe de conocer al Dios que sigue. Porque la mayoría, ponga mucha atención, iglesia, la mayoría de los llamados cristianos de este tiempo no conocen al Dios que siguen. Ay, ay, ay. La mayoría de cristianos de estos tiempos no conocen al Dios que están siguiendo, sino que un día, ponga mucha atención, un día llegaron a una iglesia, pasaron por una situación en su vida, fueron y le predicaron de Cristo, gloria a Dios, escucharon el mensaje, gloria a Dios. Reconocieron que había que recibirlo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Dios por eso.
pasaron al altar porque se sintieron conmovidos y tocados por el Espíritu Santo de Dios, y gloria a Dios por eso, y lo recibieron en su corazón, gloria a Dios por eso. Buscaron una iglesia para congregarse, siguieron en la iglesia, pongan mucha atención, se bautizaron en esa iglesia, pongan mucha atención, y están hasta sirviendo en una iglesia, y gloria a Dios, pero ponga atención, 8 no, 8 nacieron en el evangelio, 8 desde sus padres nacieron en el evangelio. Y empezaron a venir desde pequeños. Yo tengo hija, levante la mano, que nació en el evangelio. Y ella empezó desde niña a escuchar las palabras. Desde niña comenzó a escuchar esta palabra. Pero eso, tan solo eso, iglesia, tan solo que usted haya recibido a Cristo en su corazón, tan solo el que usted haya buscado una iglesia para congregarse, tan solo que usted se haya bautizado o haya, aleluya, sirviendo en una iglesia o haya nacido en el evangelio, eso, solamente eso, no le puede asegurar a usted que usted conoce a Dios. Eso, tan solo eso, no es garantía de que usted conoce a Dios. Espíritu Santo de Dios trabaja esta mañana en cada corazón, porque yo sentí temor, lloré y dije: Señor, gracias por esta palabra. Porque conocer a Dios, iglesia, verdaderamente conocer a Dios, no es solamente recibir a Cristo en el corazón, no, como su único y suficiente Salvador. Muchos lo han recibido y ahí están en la calle. Muchos lo recibieron y se bautizaron y ahí están en la drogadicción. Muchos lo recibieron y estuvieron en la iglesia y ya andan en pecado. Muchos no los conocen, yo también. Lastimosamente duele, hermano. No es conocer a Dios, no es tan solamente buscar una iglesia para congregarse. Conocer a Dios no es tan solamente pertenecer a una iglesia y decir: yo voy a la iglesia tal, yo pertenezco a la iglesia tal. Y muchos dicen: pertenezco a la iglesia de sana doctrina, y gloria a Dios por la sana doctrina. Pero no es solamente porque usted va a esa iglesia de sana doctrina. No es tan solamente eso, hermanos. Hermanos, conocer a Dios no es solamente servir en una iglesia. Conocer a Dios no es porque yo sea una pastora, que por amor y misericordia de Dios soy. Conocer a Dios no es porque se le sirva en lo que Dios ha llamado. No es tan solamente eso, iglesia, no. Conocer a Dios no es tan solo orar, levantar manos, decir gloria a Dios. No es tan solamente ofrendar y diezmar y bautizarse y estar en una iglesia. No es tan solamente eso, iglesia. No es tan solamente eso. Conocer a Dios, conocer al verdadero Dios que usted sigue y que yo sigo, es que el día que se decidió recibir a Cristo en el corazón, haya tenido un verdadero arrepentimiento. Y lo vuelvo a repetir: el conocer, empezar a conocer a Dios, el primer lugar es que el día que yo decidí recibirle en mi corazón, el día que yo necesité que ese Jesús, el que me hablaba la palabra, el que me habló la palabra, yo haya tenido un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Primero reconocer que soy un pecador, que estoy destituido de la gloria de Dios, que necesito un Salvador, y decidir en mi corazón seguir a Cristo, cueste lo que me cueste, tenga que pasar lo que tenga que pasar. Yo decido en mi corazón seguirle, amarle, honrarle y vivir para Cristo. Eso trae el verdadero arrepentimiento.
Lo primero, iglesia, y examínese usted esta mañana. Lo primero que todo hombre y mujer cristiana tiene que experimentar es el nuevo nacimiento. Si no, usted no es salvo. Si no, usted no ha conocido a Cristo. Si no, usted sigue una religión. Si no, usted sigue totalmente sin conocer al Dios que dice que sigue. Y vamos a Juan capítulo 3, donde está este pasaje de Nicodemo, que todos lo conocemos. El libro de Juan, en el capítulo 3. Ahí el Señor nos habla muy claro, iglesia. El principio de todo hombre y mujer que quiere conocer a Dios, que quiere ser salvo y que quiere verdaderamente andar con el Señor. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, ahí nos describe el Señor el principio. Dice así su bendita palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabía que has venido de Dios como maestro. Ahí sabía que venía Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías que esperaban, lo sabía. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto. Y le vuelve a repetir: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto, o sea, no hay variación de mentira aquí, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo dice que era un hombre rico, era un fariseo, dice que era un maestro, era un conocedor de la palabra, toda la ley la conocía y la enseñaba. Como hay muchos cristianos hoy día, y aún predicadores, y aún pastores que conocen esta palabra y la enseñan, pero no conocía al Dios. Nicodemo conocía la ley, pero no conocía al Dios de la ley. Conocía la ley de Moisés, pero no conocía al Dios de Moisés. Era un miembro del Sanedrín. ¿Y sabe qué era? No era cualquier hombre. Dice que era una autoridad suprema religiosa. Dice que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de miembros, de personas que resolvían todo lo relacionado a la interpretación de la ley. Podríamos decir ahorita que un erudito, un gran estudioso de la palabra, un teólogo. Conocía la ley, servía al Dios de la ley, al Dios, pero no conocía a Dios. Vino de noche y le dijo: maestro, rabí, sabemos. Eso me impacta, porque muchos saben ahora y conocen que Jesús vino del cielo, que Jesús es el libertador, que Jesús es el sanador, que Jesús es el que vino a libertar al cautivo, que Jesús vino a darle vida, aleluya, que vino a traer paz, que vino a traer reconciliación, que vino a traer salvación. Pero solamente lo saben, pero no lo viven. No han vivido esa experiencia de nacer de nuevo, aleluya. Pero Jesús le declara aquí el principio, iglesia, el principio suyo y el principio mío. Para ser salva y para conocer a Dios, tengo que arrepentirme y tengo que haber nacido de nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay, porque Él dijo: de cierto le digo que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Muchos son nacidos de la carne y por eso andan en la carne. Son cristianos satisfaciendo los deseos de la carne. Son cristianos, pero todavía les atrae el mundo. Son cristianos, pero todavía no han dejado al mundo. Esos son nacidos de la carne. Por eso tengo que nacer del Espíritu. Tengo que nacer del agua. Tengo que nacer, aleluya, a través del arrepentimiento y a través del nuevo nacimiento, para poder ser verdaderamente una hija de Dios. Y hace esta pregunta, le hago esta pregunta: ¿cómo se puede entonces, cómo se obtiene un nuevo nacimiento? Examínate esta mañana a través de la palabra. Examina tu corazón y examíname yo, porque yo quiero ir al cielo. Yo quiero que esta iglesia vaya al cielo. Yo no vengo a predicarle a usted para que usted salga muy contento hoy. Yo vengo a predicarlo para que usted se vaya contento, porque le hablaron de la palabra conforme estaba escrita para ir al cielo. Un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, hermano. ¿Cómo se obtiene? Primero, un verdadero arrepentimiento. El mismo Juan el Bautista lo dijo, hermano. Lo dijo. En el desierto decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Cómo se obtiene? Con un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo conozco a Dios? Con un verdadero arrepentimiento. Dice que Juan el Bautista en el desierto decía: arrepentíos. Arrepentíos. Y bautícese cada uno para perdón de pecados. Lo primero que tiene que haber es un verdadero arrepentimiento. También Pedro, predicando en el pórtico de Salomón, decía: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos. Estos ojos en tantos años de servirle al Señor, estos ojos de esta casi adulta mayor, de ver en las iglesias y servir, y ahora que el Señor nos tiene hace algunos años pastoreando, he podido ver cómo hay hombres y mujeres que pasan al altar llorando, cómo vienen y dicen que se arrepintieron de sus pecados. Dicen, ponga atención, iglesia, usted ve que lloran, que pasan al altar y se arrepienten, pero no han salido de aquí y no ha llegado la semana cuando están en el mismo pecado. Eso no es arrepentimiento. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento trae verdaderamente humillación, trae verdaderamente sometimiento, trae verdaderamente sometimiento a Dios. Usted no quiere ser el mismo. Usted quiere vivir para Cristo. Usted quiere someterse a Cristo. Características, y examínese usted esta mañana, porque yo me he estado examinando. Características de un nuevo nacimiento. Primero, reconocer que soy un pecador. Reconocer que he pecado, que necesito un Salvador, que necesito ser reconciliada con el Padre, porque dice la palabra de Dios que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Que yo era una pecadora, hermano. Yo lo era, claro. Querer, en segundo lugar, reconocer que soy una pecadora. Segundo lugar, querer ser libre de todo pecado. De todo pecado, no de una parte, de todo pecado. Tercero, querer entregar mi vida por completo a Jesús. Querer entregar mi vida por completo a Jesús. En segundo lugar, recibirlo en mi corazón. Recibirlo en el corazón. En quinto lugar, querer rechazar todo lo que se llama pecado. Sexto, querer andar en santidad conforme a esta palabra. Y séptimo, tener hambre y sed por la justicia de Dios. Ve que no es solamente pasar y recibir a Cristo, es anhelar en mi corazón, es reconocerme que soy una pecadora,
Hermano, cuando yo tenía 15 años, y hace muchos años de eso, yo lo digo y siempre lo seguiré testificando. Era una joven que amaba al mundo. Que yo sabía que era el licor, yo sabía que era el cigarro, yo sabía que eran los bailes, yo sabía que eran muchas cosas del mundo. Pero en el fondo amaba a Dios. También así daba catecismo, porque ya le había preguntado al sacerdote que si yo podía bailar y que se podía tomarme unos vinos, y todo me ha dicho que sí, que mientras no me emborrachara. Pero él, como no me veía, ¿cierto? Yo daba catecismo, hermano. Yo hacía de la Legión de María. Yo servía en la iglesia católica, pero no conocía a Dios. Un día, iglesia, a mí nadie me predicó, a mí nadie me llevó a una iglesia, a mí nadie, pero había una sed de conocer a Dios. Y yo sabía que era mentirosa. ¿Quiénes de aquí nunca han mentido? Yo sabía que era una envidiosa, yo sabía que era una murmuradora, yo sabía que era una chismosa. No, ustedes nunca son chismosos. Fueron chismosos, porque aquí puede ser chismoso. Si usted es cristiana, no puede ser chismosa. Yo sabía que tenía todos esos pecados: envidia, enojo, ira, contienda. Y un día escuché por la radio este versículo, escuchando la pasión y muerte del Señor Jesucristo: y será predicado este evangelio por testimonio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bastó esa palabra, iglesia. Bastó que dijo: será predicado este evangelio para salvación a toda criatura. Y yo corrí y le dije: mami, ¿cuál es este? Yo pegué un grito y dije: yo quiero conocer ese evangelio. Y le doy tantas gracias a mi Señor, tantas gracias, de que pude conocer un evangelio diferente al que muchos predican hoy. Aquí está mi hermana también, que cuando era una jovencita, una adolescente. Qué hermoso, hermanos, porque lo primero que yo lloré amargamente esa tarde fue por todos mis pecados. Y yo le dije: Jesús, yo quiero conocerte. Me sentí la mujer más pecadora, me sentí la mujer más indigna, me sentí la mujer más necesitada, me sentí la mujer más infeliz, porque no había felicidad en mi corazón. Yo estaba en el colegio, a mí me daban, hermanos, todo lo que yo quería, porque mis padres económicamente podían. A mí me pagaban donde estuviera yo, aquí en un lugar, para que estudiara. Yo tenía todo, hermano, pero no tenía a Cristo. Y cuando esa tarde noche, mi madre llorando me llamó y me dijo: hija, siéntate. Yo conocí un evangelio cuando tú tenías 4 años, lo dejé. Conocí un evangelio que cambia, conocí un evangelio que transforma, conocí un evangelio que hace una nueva criatura, conocí un evangelio que trae paz, conocí un evangelio que trae libertad. Y yo le dije: yo quiero ese evangelio, mami. Te va a costar, hija, me dijo, te va a costar. Sentadita en la casa, nunca había visitado una iglesia cristiana, nunca había conocido un cristiano, hermano, en mi pueblo. Te va a costar, me dice. Digo: ¿por qué? Porque tienes que dejar el mundo. Yo quiero dejar el mundo, le dije. Tienes que dejar tu manera de vestir, porque, hermano, yo vestía ceñido, con mi Levi's, con mis botas, con mi maquillaje, con todo, hermano. Y el evangelio de hace un tiempo era un evangelio puro y santo. Y entre mi madre más me decía del cambio por fuera, yo podía entender
que ese cambio tenía que ser así, porque el cambio que yo estaba sintiendo por dentro, el cambio que mi corazón estaba sintiendo, tenía que mostrarlo por fuera. Tenía que ser diferente por fuera. Tenía que ser diferente por fuera. Y yo le dije a mi madre, entiendo, porque lo que estoy sintiendo ahora, hermano, yo duré no sé cuánto, no puedo decir el tiempo, llorando y llorando y llorando. Y mi madre más me explicaba por qué ella había conocido el evangelio santo y puro, el santo de verdad, el verdadero evangelio por dentro y por fuera. Y mi madre ahí mismo se reconcilió con el Señor. Y mi madre ahí mismo me dijo, hija, nos vamos a levantar en esta casa. Y llegó mi padre, que aquí hay hermanos que lo conocieron como un Michael, quien fue mi madre en el Señor desde que se levantó en Cristo. ¿Quién fue mi padre que hasta que se levantó en Cristo y los que lo conocieron? Y gloria a Dios, porque esta piedra pequeña, por eso joven, usted puede levantarse en su casa a los 15 años o a los 16 años para hacer esa bendición en tu casa, para traer la salvación a tu casa, como la tuvo un David, como la tuvo un Daniel, que no solamente en Babilonia también trajo salvación. Y Shamakanda, oh Shamalasaya. Hermanos, y desde ahí yo tuve un nuevo nacimiento. Desde ahí yo tuve un nuevo nacimiento. Y entre más me decían ese otro día, ahorita se le pasa. Ahorita se le pasa ese fuego. Ahorita se le pasa esa santidad. Hermanos, y entre más vivo la santidad, más quiero santidad. Entre más vivo la palabra, más quiero la palabra. Entre más vivo en su presencia, más quiero vivir en su presencia. Por eso yo le hablo lo que yo he vivido. Yo le hablo lo que yo he vivido. Aleluya. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y eso es nacer de nuevo. No como hoy día, que hay llegan a la iglesia, hacen el llamado, vienen al altar y después se van a hablar cosas afuera a la misma juventud. Vienen a la iglesia y no le dan testimonio. Reciben a Cristo, pero ven los malos testimonios en la iglesia. Aún los hijos de los mismos pastores predican, pero no viven lo que están predicando. La iglesia tiene que ser instruida en la palabra. La iglesia tiene que ser instruida en testimonio. Y esta iglesia seguirá predicando la palabra y seguirá predicándola para que usted sea salvo. En el nombre de Cristo Jesús. Paso número 2. Para conocer a Dios, al que sigo. El problema más grande de estos tiempos, hermanos, es que hay la iglesia, como lo dije al principio, que no conocen al Dios que siguen. Porque además, iglesia, además de un verdadero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento que se sale, que se somete con las características que ya fueron dichas. Además de eso, yo debo de levantarme de ese lugar con hambre y sed de conocer a Dios. Hambre y sed de vivir para Dios. Hambre y sed de vivir para el Señor. Y vamos a Éxodo 20 para que veamos este ejemplo de Moisés. Éxodo capítulo 3. Aquí tenemos el ejemplo de Moisés. Aquí tenemos el ejemplo de Moisés. Éxodo capítulo 3, ¿lo tienen todos? Vamos a ver el ejemplo de Moisés. Todos deben de conocer, y si no usted en la Biblia van a conocer la historia de Moisés. Pero hay un llamado que Dios hace directamente a Moisés. El llamamiento de Moisés. Porque a todo el que Dios salva, lo llama. Y todo el que llama, si se somete, va a ser salvo. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Apacentando las ovejas. Era un pastor de ovejas. Amaba a Dios, porque la historia de Moisés era un hombre que temía a Dios y amaba a Dios. Se había salido y había renunciado a Babilonia para él estar más con Dios, pero no, a Egipto, pero no conocía a Dios.
no lo conocía, porque Dios lo llamó. Lo llamó. Tenía que conocerlo. Además de estar en él, conocerle aún más. El proceso de todo cristiano: conocer más al Dios que usted está siguiendo, conocer más al Dios que yo sigo, conocer más al Dios que ya decidí seguirle. Y dice el 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de ¿qué? De una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahí tenemos, hermano, primeramente al Señor, cómo se le presenta a Moisés en un llamado. Pero Moisés ve una zarza que está ardiendo. Y ustedes saben, todos sabemos, que para que haya fuego y para que haya llama, tiene que consumirse algún material. Porque si no hay material, hasta ahí llegó el fuego. Cuando el fuego se le acaba la leña, ¿qué pasa? Se apaga. Cuando el fuego ya no tiene que quemar más, hasta ahí llegó el fuego. Pero Moisés vio una visión diferente. Moisés veía que la llama ardía, y la llama ardía sobre esa zarza, sobre ese monte, sobre ese material, y el material estaba intacto. El material no se consumía. Entonces él dijo: esta es una visión, iré a ver qué es eso. Lo primero, tomó decisión y dice: voy a ir a ver, porque esto es extraordinario. Esto no es lo normal, esto no es humano, esto tiene que haber algo más. Y eso tiene que tener el corazón del creyente. Ir al paso que sigue, al paso de conocer a Dios, de ver la gloria de Dios, de someterse a ayuno para ver la gloria de Dios, de someterse a la palabra para que ese Dios se le presente aún más. Iré yo a ver, dijo él, porque otro hubiera dicho, hubiera seguido con las ovejas. Pero ¿qué dice el versículo 4? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Hermano, a usted el Señor nunca lo va a llamar si no hay interés de conocerle. El Señor a usted nunca lo va a mostrar su gloria si usted no está pidiéndole ver su gloria. El Señor nunca va a hacer un cambio en tu vida si usted no está anhelando cambiar en tu vida. El Señor nunca se va a presentar sobre tu vida con poder y gloria si usted no está anhelando ver el poder de Dios y gloria sobre su vida y sobre su casa y sobre su familia. Tiene que anhelar su corazón. Tiene que anhelar su corazón ver la gloria de Dios. Y por eso dice ahí, aleluya, que viendo Jehová, diga, fue a ver por qué causa ardía. El 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Vea, iglesia, ¿cuántas veces el Señor te llama? ¿Cuántas veces cuando estamos en ese caminar con el Señor te exhorta? El Señor te habla, el Señor te corrige, el Señor te anhela estar contigo, pero las volvemos diferentes. No hacemos caso, no corremos a la voz de Dios, no vamos al llamado de Dios. Pero la palabra que Moisés le dice: heme aquí, heme aquí. Él estaba ya en la zarza, estaba al mismo frente de Dios, estaba viendo la visión y estaba ahí y vio que era Dios que lo llamaba y le dijo: heme aquí, heme aquí, le dice él. El 5, y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vea, iglesia, cuando Dios se le presentó a Moisés, se le presentó primeramente como un Dios grande y sublime. Grande
y sublime. Primero le dio una visión extraordinaria. Le está diciendo: sabes que este Dios que tú dices que conoces no es solamente de oídas. Tienes que conocerme quién soy yo. Tiene que conocer, el cristiano tiene que conocer quién es Dios. Se le presentó primero como el Dios grande y sublime, y después, hermano, se le presentó como el Dios 3 veces santo. En segundo lugar, se le declara como un Dios santo. Y eso es lo que hoy en día la mayoría de cristianos ignoran. La mayoría del pueblo de Dios lee estos pasajes, pero dice: fue para Moisés. Leen estos pasajes y no tiemblan ante su presencia. Leen esta historia y la ven como una historia. No, iglesia, esto es real. El Dios es santo. Por eso le dice ahí en el versículo: no te acerques, quita. No te acerques más. Estás en la zarza, estás aquí, estás en la iglesia, estás en mi presencia, pero si quieres conocerte, quita tu calzado. Despójate de todo. Despójate de lo que te pueda impedir llegar a mí. Porque el quitarse el calzado en ese tiempo era reverencia, era respeto, era sujeción, era humillación. Así estaba enseñado el pueblo, que cuando se quitaba el calzado era porque se rendía al que la persona que iba. Por eso el Señor le dice: Moisés, está sobre un Dios grande y sublime. Y si tú no quitas tu calzado, en otras palabras, si tú no tienes una verdadera disposición de conocerme, si tú no quieres venir a mí en verdadera humillación, en verdadera sujeción, me dijiste: heme aquí, quítate el calzado ahora. Heme aquí, obedézcame. Heme aquí, sométate. Heme aquí, cumple mi palabra. Heme aquí, obedezca mi palabra. Y sabe, hermano, que hoy día el verdadero cristiano debe de conocer a este Dios que conoció Moisés y saber que es santo, que es sublime y que es todopoderoso. Y ese respeto, esa sujeción, esa humillación, ese sometimiento y esa obediencia debe de tenerlo en la iglesia, debe de tenerlo en la casa, debe de tenerlo en la universidad, debe de tenerlo en el colegio, debe de tenerlo en la escuela, debe de tenerlo en el trabajo, porque yo ando con él y él anda conmigo. Ay, santo. Pero hoy día la mayoría de cristianos solo lo hacen en la iglesia. Ay, sí, así habla la pastora. Vienen a la iglesia y usted los compra, hermanos. A veces son los que más alaban y dicen gloria a Dios y aleluya. Y gloria a Dios, hermano. Tiene una pastora que es bien gritona, por eso puede hablar así. No es que estoy en contra, pero lo que usted grita en la iglesia, aleluya, y le alaba en la iglesia, sígalo alabando en su casa, sígalo alabando en el barrio, sígalo alabando cuando se levanta la mujer, cuando se levanta el marido, cuando se levanta el diablo, sígalo alabando y siga glorificándolo, porque usted vino a alabar y glorificar al Dios, y usted sabe al Dios que usted adora y alaba. La mayoría de los cristianos hoy día visten con decoro solo cuando vienen a la iglesia. Ay, sí. Hasta ahí dicen: no, esta no es para ir a la iglesia, esta es para ir al poli, esta es para ir a la playa. Tienen así como dividido el closet, hermano. Este es para ir al mercado, este es para ir a trabajar, este es para ir, hermano, no. Y estamos hablando de la forma, no de la porque sí hay que tener, creo que me estoy entendiendo, vestuario para cada cosa, pero lo hacen con un decoro para venir a la iglesia, pero no lo hacen con decoro cuando están afuera. La palabra de Dios me dice que la mujer debe de vestir con decoro, pudor y modestia. En la casa, en el trabajo, en la calle, en el barrio, aun cuando se está bañando, tiene que ser con decoro.
Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Así lo dice la palabra. Porque si no, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Este pueblo de labios me honran. Ay, ay, ese pueblo que no le adora y le honra. Ese pueblo que solamente es en diferentes ocasiones que digo que soy cristiana, que no le conozco, que no me he humillado, que no he nacido de nuevo, que no he tenido un verdadero arrepentimiento. Dice que este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Ve que hay pueblo que le honra de labios. Hay mucho pueblo que le honra de labios hoy día. Pero yo no quiero ser de ese pueblo. Yo no quiero serlo. El Señor nos llamó con llamamiento santo, iglesia. Y vamos, porque no lo quiero que a usted se le quede esto. Si hay algo que usted aprende esta mañana, que al Dios que usted sigue y tiene que conocer o lo conoce, es santo. Santo y 3 veces santo. Santo por el Padre, santo por el Hijo y santo por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vamos a Primera de Pedro y subrayelo y que le quede marcado y subrayado en su corazón. Porque eso es lo que hoy día no se teme. Se perdió el temor santo reverente de Jehová en las iglesias, porque quieren a un Dios que no saben que es 3 veces santo. Primera de Pedro, aleluya. Primera de Pedro capítulo 1, el 15 y 16 dice así, no lo digo yo, sino que aquel que os llamó, ¿quién lo llamó? Jesucristo. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es el que te llamó? ¿Cómo es el que te llamó? Sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda, no solo en la iglesia, vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. ¿Ve, iglesia? ¿Quién te llamó? La pastora, el pastor, el vecino. ¿Quién te llamó? ¿Y cómo es el que te llamó? Y como el que te llamó es santo, dice que usted y yo tenemos que ser santos. Y en toda vuestra manera de vivir, practicar la santidad. Ves que no es solamente por dentro, solamente por fuera, es por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque toda nuestra manera de vivir debe ser santa. Toda nuestra manera de hablar debe ser santa. Ya yo no puedo tener ira y enojo. Yo no puedo gritar en la casa, hermano. Yo era una gritona. Y los que saben, a los 5 años de casados, porque yo tengo una etapa que me aparté del Señor y me casé, una etapa en el cristianismo. Y bendito sea el Señor, porque después el siervo de Dios conoció al Señor, porque también tuve que llorar muchas lágrimas, pero el Señor se convirtió verdaderamente al siervo de Dios. Y el que los conocieron, que también Michael sigue siendo testigo, porque él de este pueblo era un hombre íntegro. Mi esposo fue un siervo de Dios y lo sigo diciendo hasta el final. Un hombre cristiano por los 4 costados. Un hombre que a lo santo era santo, a lo negro era negro y lo blanco era blanco. Por eso dejó un legado en la casa. Así es que si usted es un hombre, si usted es esos esposos que están aquí, Señor les habla esta mañana. Sean ustedes esos sacerdotes, aleluya. Esos hombres santos, que a lo blanco es blanco y lo negro es negro, porque aquí no se permite ninguna otra cosa. Y viva en santidad, porque usted es la cabeza de su esposa. No deje que la cabeza de la esposa sea la cabezona, no. Sea usted la cabeza de su esposa, espiritualmente hablando. Y la esposa, aleluya, y los dos juntos van a llevar a sus hijos a vivir una vida en santidad. Por eso lo dice la palabra así: el que te llamó es santo, por lo tal yo voy a vivir la santidad. Se ha perdido el sacerdocio, se ha perdido la santidad, se ha perdido el verdadero evangelio. Este evangelio es santo. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Segunda se devuelve un poquito ahí, para que vea que el Señor, aleluya, nos sigue hablando. 2 de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Ay, santo. Aleluya. El 5:23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Ay, hermano, con solo este versículo usted se lo lleva para su casa y le pide al Espíritu Santo de Dios que lo transforme. Te hablará, te redarguirá, te cambiará, te exhortará, te enseñará todas las cosas y tendrás un nuevo arrepentimiento y tendrás un nuevo nacimiento y vivirás para Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Por qué? No es por partes. Dicen en algunas iglesias que Dios mira el corazón. Yo no sé. Hay gente que dice, no importa cómo usted viste, porque fíjate que Dios mira solamente el corazón. Yo quiero decirle una cosa esta mañana. Si hay un pastor, un siervo, un erudito, como se llame, y me dice que solamente Dios mira el corazón, yo digo que Dios más pequeño tiene usted. Porque el mío no solamente me ve por dentro, sino que me ve por fuera. Él cuida de mí por dentro y cuida también de mí por fuera. El suyo solo tiene ojos para adentro, no, el mío tiene para adentro y para afuera. Es más grande el que yo tengo y Él cuida de mí, aleluya. Si tengo un grano, Él cuida de mí. Si me quiebro una mano, porque también ve lo de afuera. Por completo, dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Vuestro qué? Ay, no se queda nada. Ni el pelo para ponérmelo rojo. Dejado el pelo, yo andaba con el pelo todo rojo. Nada. A Dios no se le queda nada. Por eso a mí me encanta, porque dice que Él tiene los pelos contados. Hoy se me cayeron no sé cuántos y Él sabe cuántos me quedaron. Ese es el Dios que me ama. Ese es el Dios que tenemos. Que todo mi ser está en su presencia y Él tiene cuidado de mi ser. Por eso todo mi ser tiene que amarle, todo mi ser tiene que honrarle, todo mi ser tiene que vivir para Él, porque Él tiene cuidado de mí. No solo de una parte. Y todo vuestro ser, espíritu que está ¿dónde? Adentro. Alma está ¿dónde? Adentro. Y el cuerpo, ve que el cuerpo es interesante para el Señor. Se ha guardado ¿qué? Se ha guardado irreprensible. Que no te reprenda el Señor por el comportamiento por dentro, por esa maldicencia, por esos enojos, por esa ira, por esa contienda, por esa falta de perdón, por esa murmuración, por esa mentira, por ese chisme. Todo eso está dentro. Pero que tampoco te reprenda por fuera, porque la iglesia de Cristo tiene que vestir diferente a la iglesia del mundo. La iglesia verdadera de Cristo en santidad tiene que ser santa por dentro y por fuera. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice, se ha guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ve que Él no viene por una iglesia que solamente dice gloria a Dios, aleluya. Él no viene solamente por una iglesia que se congrega. Él no viene solamente por una iglesia que dice yo soy pandereta, yo soy cristiano, yo alabo a Dios. No, iglesia. Una iglesia que el espíritu, alma y cuerpo se presenten irreprensibles delante del Señor. Que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Que se ha mantenido alejado del mundo. No está tocando las cosas del mundo ni viviendo para el mundo. Esa es la iglesia que va a ser levantada en la venida del Señor. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y vea el significado de la santidad. ¿Qué significa santidad? Lo busqué. Dice que es andar libre de pecado. Andar libre de pecado. Andar bajo las ordenanzas y estatutos de esta bendita palabra de Dios. Lo que pasa es que en este tiempo, hermano, la mayoría de cristianos ni la conocen, ni la leen, menos la obedecen. Y otros si la leen y la conocen, no la obedecen. No la ven como palabra de Dios, ordenanzas y estatutos. El cristiano tiene que saber que si el Señor dijo aquí que todo mentiroso se iba al infierno, porque ningún mentiroso hereda el reino de los cielos, usted debe de saber que si usted miente, usted se va al infierno, por así haga milagros y así están enfermos. ¡Ay, papá! Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Una de las primeras cosas que me confrontó la palabra es la mentira. Yo era bien mentirosa. Y eso tiene toda persona que no ha conocido verdaderamente a Cristo. Y si usted dice conocer a Cristo y todavía miente, le falta que arrepentirse, le falta que nacer de nuevo.
Usted no puede ser un hombre o una mujer con ira, con enojo, con contienda. Dice que toda vuestra manera de vivir, tenemos que despojarnos de toda ira, todo enojo, toda contienda, toda amargura. Todo lo que, hermano, esta carne desea. Tenemos que renunciar a ella y vivir para Cristo. Ay, santo. Ay, santo, aleluya. Eso es santidad, andar bajo estas ordenanzas. Ella me indica cómo debo de vivir, cómo debo de comportarme. Me dice que si tengo algo contra un hermano, debo de perdonarlo. Dice que tengo que amar a los que me hacen daño. Ay, ay, ay. Tengo que amar a los que me hacen daño. Tengo que perdonar, porque si yo no perdono, porque así como yo perdono al hermano, perdono a quien me haya hecho daño, así es como el Señor me va a perdonar a mí. Así lo dice la palabra. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿tiene la iglesia de este tiempo el verdadero conocimiento de la santidad de Dios? Examínese usted. ¿Tiene usted el verdadero conocimiento de la santidad de Dios? ¿Vive verdaderamente usted para Dios? ¿Vive usted verdaderamente esta palabra? En vano estás aquí. Porque hay algo muy peligroso, iglesia. El Señor me lo hacía sentir en mi corazón, de que nos volvamos unos religiosos, creyendo que porque voy a una iglesia, creyendo porque estoy en una iglesia, creyendo porque yo diezmo, ofrendo o alabo, así voy a entrar al cielo. Es muy peligroso. Pero no, yo vengo a decirle a usted esta mañana que si usted no vive esta palabra, o yo no vivo esta palabra, en vano digo que soy cristiana, en vano digo que soy evangélica, en vano digo que soy creyente. Yo tengo que vivir esta palabra. Usted, si quiere entrar al cielo, tiene que vivir esta palabra. Y la iglesia de hoy no le teme. No teme. Porque cuando el creyente sabe que el Dios que sigue es 3 veces santo, cuando la iglesia sabe que es del Dios que usted conoce, que usted sigue, que usted quiere amar, que usted quiere caminar con Él, es 3 veces santo, lo primero que viene sobre tu vida, además del arrepentimiento, es un temor reverente a Jehová. Es un temor a Jehová. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es temor a Jehová? No es miedo. No es tenerle miedo a Dios. No, ojalá le tuvieran miedo, pero ni eso, hermano. ¿Sabe quién le tiene más miedo en este tiempo a Dios? Satanás. Porque la Biblia lo dice, que él cree y tiembla. Pero muchos cristianos hoy día ni creen ni tiemblan delante del Señor. Oyen la palabra y viven la palabra y así se van a pecar. Eso no es. Pero ¿sabe qué es el temor de Jehová? Dice que es aborrecer el mal. El temor a Dios es aborrecer todo lo que es pecado. El temor a Dios es no querer pecar contra Dios. Esa es la sabiduría que se debe tener el cristiano, de poder entender los preceptos del Señor y de su palabra. Cuando yo le temo a Dios, yo no quiero vivir en pecado. Yo no quiero pecar. Yo no quiero desobedecer esta palabra. Yo quiero vivir esta palabra porque yo le temo a Dios. Porque sé que el día que peque yo no soy hija de Dios. Porque sé que si ando en pecado yo ando en desconocimiento de la palabra. Y el salmista David lo conocía muy bien. Y lo dejó escrito en esta palabra. Lo que la iglesia de este tiempo debe conocer. Lo que la iglesia de este tiempo debe conocer. Dice el Salmo 119, se lo voy a decir a usted. El salmista David conocía muy bien el temor reverente al Señor. Y dijo: en mi corazón. ¿En qué? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, tiene que decir el cristiano este tiempo, he guardado esta palabra. La escribo en mi corazón. La temo en mi corazón. La ando en mi corazón.
La recuerdo cada instante. Viene a mi memoria cada momento. En los momentos de debilidad viene la palabra donde dice: diga el débil, fuerte soy. Cuando yo siento que estoy en una situación difícil, yo recuerdo que Él dice, aleluya, que no tema porque Él está conmigo. Cuando viene la tentación, aleluya, recuerdo que dice: hija mía, no peques. Cuando viene un lugar, hermano, que a veces uno está de acuerdo a la palabra y me dice la palabra de Dios, el sabio ve el peligro y se aparta. Hay que guardar esta palabra. Hay que tener esta palabra. Cuando viene una forma de hablar, usted tiene que reconocer un momento y el Espíritu Santo te dice: eso no es de mí, esto no me agrada, eso no es conforme a mi caminar. Entonces el salmista David: en mi corazón he guardado los dichos de tu boca. En estas palabras, en mi corazón he guardado la palabra para no pecar contra ti. Y quiero que busquen el Salmo 139, iglesia, porque es hermoso, es hermoso. El Salmo 139, lo que el salmista David decía. Y eso es lo que usted tiene que decir en este tiempo. Yo tomo esta palabra y oro con esta palabra y le digo: Señor, ayúdame. Yo no lo he alcanzado todo, iglesia, no. Yo lucho, yo me esfuerzo y veo la gloria de Dios, y veo la mano de Jehová, y veo el poder de Dios, y veo la gracia de Dios, veo el cuidado de Dios, veo la obra de Dios en mí cada día. El Salmo 139 dice así. El 23 y 24 decía el salmista: examíname. Ay, santo, ¿qué decía? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No porque Dios no lo conociera, es conózcalo y después me dice cómo está mi corazón. Pruébame, ay hermano, y conoce mis pensamientos. ¿Para qué? Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Y quién era David? Un joven apartado de Jehová. No era el anciano de días, no. De días no, pues el Señor no era un anciano en la iglesia. Aunque los jóvenes de hoy dicen: es porque la juventud, es porque estoy en adolescencia, es porque estoy joven. No, hermano. Daniel, José y Esther, David, hombres escogidos desde pequeños para la gloria de Dios. Porque dice que Daniel decidió en su corazón no contaminarse con ninguna cosa de Babilonia, con las comidas del rey, ni con nada. El arrepentimiento y conocer a Dios primero está en el corazón. El andar con Dios. Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino recto. Le dice la iglesia, le dice usted al Señor: Señor, examina mi corazón. En tus oraciones no puede faltar eso. Porque a veces hay pecados ocultos adentro, hermano, que todavía usted ni yo sabemos que no le estamos agradando a Dios. Solo el Espíritu Santo sabe. Solo el Espíritu Santo lo saca. Solo el Espíritu Santo lo revela. Solo el Espíritu Santo lo trae a la luz y lo trae al conocimiento. Pero tenemos que tener hambre y sed por vivir esta justicia, hambre y sed por vivir esta palabra, hambre y sed por vivir en santidad, hambre y sed por conocer al Dios, aleluya, que conoció David. Y el Salmo 19, devolvámonos ahí. El Salmo 19, muy hermoso también, aleluya. El Salmo ahí 19, muy hermoso, cómo debe de orar el cristiano y anhelar en su corazón. Él lo dice ahí el 14. Oh santo, hay que estar constantemente con esta palabra. Pues el salmista David dice: guardado tu palabra en mi corazón. Dice el 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca.
Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué es lo que habla tu boca desde que usted amanece hasta que usted se acuesta? ¿Qué sale de tu boca desde que tú te levantas? Con tu esposo, si tienes esposo. Con tus hijos, si tienes hijos. Con tu madre, a los que somos hijos, los que son hijos. Con el patrón. Con el lugar donde andemos, con el vecino, con el amigo, con el que nos comunicamos. ¿Cuál es lo que usted habla? Sean gratos, o sea, sean aceptables delante de ti, Señor, que te agraden los dichos de mi boca. Una de las cosas, y la iglesia lo sabe, que tuvo esta mujer que luchar cuando vino a Cristo, era porque yo fui una mujer muy hiriente, era una mujer prepotente, era una joven maldiciente y hablaba muy fuerte, con palabras que ofendían. Y en el tiempo que me aparté y me casé, hermano, mi esposo fue agredido. Ponga mucha atención. Fue agredido por 5 años. Emocionalmente, verbalmente. Porque después me confesaba y me decía, con solo la mirada suya, a veces yo temblaba. A veces los dichos que tú decías o cómo te comportabas en casa. Porque al haberme apartado de Dios, vinieron las ranas, los sapos, todo lo que había otra vez, volvió a mí. Nunca te apartes. Porque el postrer hombre llega a ser peor que el primero. Por eso a los 5 años nos estábamos divorciando. Hasta que un día llegué y le dije, Señor, quiero volver a ti. Muchas veces, hermanos, agredimos. La palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres. A ver, los hijos se levantan en contienda contra los padres. Aquí hay unos jóvenes. Lástima porque todavía no hay adolescentes allá. La palabra de Dios manda que los hijos que quieren vivir y conocer a Dios deben de obedecer a vuestros padres. Pero también le hace un llamado de atención a los padres. Le dice, padres, no provoquéis a vuestros hijos. A veces provocamos a nuestros hijos con nuestros dichos, con nuestros actos y con nuestros hechos, a que nuestros hijos se levanten en contienda en los hogares, se levanten en contienda con la familia, porque nuestras actitudes no son así. A veces por servirle al Señor, hermano. Toda mi familia lo sabe. Hoy no está mi hijo ahorita, hermano, porque está arreglando la bicicleta, se quedó sin llanta. Y aquí los a dejar a ustedes, tranquilo. Ustedes van para allá. Él está de mecánico ahorita, que hay que servirle al Señor en todo, amén. Pero cuando empezamos otra vez en los caminos del Señor, yo abandoné mucho a mis hijos. Y el mayor recibió la peor parte. Siempre llegaba del colegio y mami no estaba. Siempre estaba para los demás. Hay que tener un balance en el mundo espiritual también, hermano. Pero nos absorbió la iglesia, nos absorbió el pastor, y porque no fue Dios, y por falta de conocimiento abandoné. Que llegué un día cuando mi hijo tenía 15 años. Mi hijo ya no me miraba con aquellos ojos de hijo que me amaba. Ya mi hijo comenzó con una rebeldía en la casa. Ya mi hijo comenzó que no quería ir a la iglesia. Ya mi hijo comenzó a hacer cosas que nunca había hecho y a comportarse como nunca se había comportado. Y un día mi esposo y yo dijimos, tenemos que hablar con él. Y lo llamamos y dijimos, hijo, ¿qué es lo que está pasando en ti? ¿Por qué te estás comportando? ¿Por qué estás faltando con palabras? ¿Por qué estás tan hiriente? Porque a veces miras a tu madre, le dijo el papá, dijo mi esposo, miras a tu madre con unos ojos como de ira, como de rabia, como de enojo. Duro, hermano, yo paso cosas muy duras. Se volvió mi hijo llorando y dijo, es que perdí a mis padres hace 3 años. Los perdí. Digo, ¿cómo los perdió? Mami, te perdí. Tú estás para todos en la iglesia. Tú estás con el teléfono, me parece que fue hoy. Tú estás para todos aconsejando en la iglesia y en todo, pero no estás para mí. Cuando más lo necesitaba, esas edades de 12 años también en adelante. Y se volvió y me dijo, mi tío el cristiano de tal lugar, ese no le sirve a Dios, pero ahí está para sus hijos.
Eso pegó a mi corazón. Lo abrazamos y le dije: hijo, perdóname. Nunca creímos hacerte eso. Y ese hijo nos perdonó, lloramos y le dije: hijo, de ahora en adelante vas a tener una madre aquí. Vas a tener un hombro para que llore cuando tenga que llorar. Porque los adolescentes a veces también tienen que llegar a llorar. Yo muchas veces decía, antes de los 15 años, tener un hombro donde mi hija, donde yo pudiera llegar donde mi madre a decirle: madre, me siento rechazada, me siento sola, no siento paz. Pero ella era otra del mundo también cuando se había apartado. Y le dije desde ese momento a mi hijo: aquí va a estar mamá. Y dejé de servirle a Dios. No, hermano, hasta el día de hoy le estoy sirviendo al Señor. Pero canalicé, llamé al pastor y dijimos: pastor, no podemos ser consumidos todo el tiempo. Él estaba feliz, claro, pero necesitamos tiempo para la casa, necesitamos tiempo para los hijos. Porque la primera casa y la primera iglesia que yo tengo que presentarle al Señor junto con mi esposo es a mis hijos. Yo puedo ganar todo el mundo, pero si pierdo a mis hijos o pierdo mi alma, Señor, denme en vano. He trabajado. Por eso, iglesia, conocer a Cristo es más allá. Es ser guiado por el Espíritu Santo. Es ser dirigidos por el Espíritu Santo. Es que nuestros dichos, nuestros actos, nuestros comportamientos ganen a los hijos para Cristo. Gane a tu esposa. Es que usted no sabe, pastora. Yo sé. Porque si usted dice que usted no sabe lo que tengo en la casa, estás haciendo un Dios que no tiene el poder para transformar el corazón de piedra en corazón de carne. Pero tiene que cambiar de actitud. Hay que cambiar de actitud. Aleluya. Tenemos también, hermanos, el llamamiento de Isaías. Ay, santo. Vamos ahí al capítulo 6. Yo quiero que usted sepa que el Dios que te ha llamado es un Dios temible, santo, poderoso, que no es el Dios que muchas veces lo hemos tenido ahí encajonado. Isaías capítulo 6. Vamos a ver otro ejemplo del llamamiento que Dios le hizo a Isaías y que quedó plasmado en esta palabra para que el Dios que conoció a Moisés, el Dios que conoció a Isaías, saber, aleluya, cuál es ese Dios. Isaías capítulo 6. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Se le pierde un poco las hojas a uno. Isaías capítulo 6. Oh, santo. Voy a estarme leyendo para ustedes del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor que sentado, una visión que él tuvo, sobre un trono que alto y sublime, y sus faldas que llenaban el templo. Por encima de él habían que serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro por su santidad, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hay 2 cosas que quiero que a usted le quede claro. Primero, ¿quién fue Isaías? ¿Cómo Dios lo usó? ¿Cómo Dios lo respaldó? ¿Cómo Dios le mostró a este profeta cosas que algunas se han cumplido,
otras se están cumpliendo y otras se cumplirán en su tiempo. Pero Él lo llamó y le dijo: este es el Dios, este es el Dios. Y yo me meto en esa descripción, hermano. Y usted puede decir: pero es que a Isaías se le presentó en una visión. Es que Isaías tuvo la oportunidad y Moisés de estar ahí. No, iglesia, no. El que le teme a Jehová, el que se arrepiente y el que verdaderamente le ama, con solo leerlo tiembla, con solo leerlo se mete, con solo leerlo adquiere el temor reverente y santo, con solo leerle anhela estar ahí. Pero hace en usted lo que hizo en Isaías, que es temible, un Dios temible, un Dios santo, un Dios sublime, un Dios que dice que aún los ángeles se tapan su rostro, porque la santidad de Él, la grandeza de Él, el resplandor de Él no lo pueden ver. ¿Cómo ignoramos la santidad del Dios que seguimos? ¿Cómo ignoramos al Dios que seguimos? Porque Isaías no pudo ser el mismo, ni Moisés pudo ser el mismo. Lo mismo que Pablo no pudo ser el mismo cuando fue tirado de aquel caballo cuando iba a apresar a los cristianos. Cuando un hombre y una mujer tienen un encuentro verdadero con Cristo, no puede seguir siendo el mismo. Y conoce a través de esta palabra al Dios que sigue. Conoce a través del Espíritu Santo que le da confirmación a tu corazón del Dios que sigue. Pero si no lee la palabra, si no se somete, si no le pide al Espíritu Santo de Dios que guarde tu boca, tu lengua, tus pensamientos, si no le dice al Señor que quieres vivir en santidad, si no le dice al Señor que te escudriñe, tú no vas a conocer al Dios. No vas a conocer que conoció. La necesidad, de iglesia, de conocer al Dios que seguimos. Hay una necesidad en estos tiempos. Hay necesidad de conocer al Dios que seguimos. Porque usted no va a ir al cielo porque vaya a una iglesia porque diga que es cristiana. Muchos creen que porque dejó de adorar muñecos, ahora está adorando otros pecados. Seguimos siendo idólatras cuando no le entregamos todo al Señor, y Él es el soberano, Él es el Dios, y solo a Él adoramos. Se adora el trabajo, se adora la familia, se adora otras cosas, o idolatramos otras cosas en nuestras vidas. El pecado que no se le da, ese pecado está siendo una idolatría en tu vida. La necesidad de conocer al Dios que seguimos. En primer lugar, dice en Mateo 5 las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Somos bienaventurados. Bienaventurados, ¿sabe qué quiere decir bienaventurados? 7 veces dichosos. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de conocer y vivir esta palabra. ¿Tiene usted hambre de conocer esta palabra? Que si no, que se le despierte esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Tiene usted sed de conocer y vivir esta palabra? Sino que venga una sequía en que, aleluya, tengamos que buscar, aleluya, como el siervo que brama por las aguas. Así brame nuestro corazón por conocer a este Dios vivo, a este Dios de Moisés, a este Dios, aleluya, de Daniel, a este Dios de Isaías. Que solamente a través de su palabra lo podemos conocer, y no solamente conocer, sino vivir y obedecer. Bienaventurado, dichoso el que tiene hambre y sed. Lo que se ha perdido en estos tiempos, porque la iglesia no quiere escuchar la palabra. El perdón, no la quieren escudriñar ni leer, y si la escuchan la olvidan cuando vaya afuera. Segundo lugar, porque es necesario para dar testimonio de un evangelio que cambia y transforma. Oiga, hermano, es necesario en estos tiempos, aleluya, conocer y vivir, conocer al Dios que vivimos, aleluya, que seguimos, para poder nosotros ser testimonio de un evangelio que cambia. Porque al recibir a Cristo en nuestro corazón, hermanos, dice la palabra de Dios que viene un verdadero arrepentimiento. Viene, dice la palabra de Dios, una nueva criatura, y llegamos a ser lámpara, aleluya, en medio de esta oscuridad. Pasamos a ser luz en medio de las tinieblas, aleluya. Y pasamos a ser sal en medio de este mundo tan perdido como está.
La sal preserve tus hijos, preserve la familia, preserve tu vida espiritual para que no se contamine con la de allá afuera. Pero lo único que le puede preservar es conocer a Dios, vivir esta palabra y someternos a esta palabra. Es lo único que nos puede preservar, la sangre de Cristo, que te ha transformado y que ha vivido en tu vida y en tu corazón. En tercer lugar, somos hijos de Dios y herederos de una patria celestial. El conocer a Dios te va a hacer heredero de la patria celestial. Aleluya. Y vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Para que vea lo que dice la palabra, no solamente yo. Si usted no se enamora de esta palabra esta mañana, hermano, ay, 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 que Dios tenga misericordia de usted. Si usted no sale haciendo cambios en tu vida, yo los estoy haciendo. Yo lo sigo haciendo, hermano. No crea que yo lo he alcanzado todo, no. El Señor también me habla a través de su palabra. Y por eso el Espíritu Santo de Dios sigue hablando. Romanos 8, capítulo 17, dice así. Y si hijos, si somos hijos de Dios, en otras palabras, también ¿qué? Herederos. Ve que no es cualquiera el que va a heredar la patria celestial, es el hijo. El hijo obedece, el hijo se sujeta, el hijo anda con él, el hijo vive para él. El hijo es porque vive en casa de Dios. Pero no en este templo, no, en la casa, es morada del Espíritu Santo de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Esto significa que usted y yo, si somos verdaderos hijos de Dios, si hemos tenido un verdadero arrepentimiento, si hemos sido transformados y vivimos en santidad y vivimos esta palabra, hermanos, vamos a estar, aleluya, en la patria celestial. Vamos a estar con el Padre, vamos a estar con Jesucristo y vamos a estar con el Espíritu Santo de Dios y vamos a estar con los ángeles y vamos a caminar por las calles de oro. Pero solamente los hijos de Dios. Eso dice la palabra. Y en cuarto lugar, oiga iglesia, si verdaderamente nosotros conocemos a Dios, vamos a enseñar a nuestros hijos a ser unos verdaderos discípulos de Dios. ¡Aló! ¡Aló! ¡Ay, ay! Enseñamos a nuestros hijos. Tu primera casa es la que tiene que ser salva. Que ser un verdadero discípulo de usted. Porque si usted como padre que está aquí en esta mañana, o usted como madre, no le da testimonio del Dios que usted sigue, en vano lo estás trayendo a la iglesia. En vano estás diciendo que es un cristiano. En vano estás diciendo que eres un hijo de Dios, si no estás dando testimonio en tu casa de que verdaderamente usted es un hijo o una hija de Dios. Por eso tenemos hijos rebeldes. Ay. Por eso tenemos hijos no temerosos de Dios. Ay. Por eso tenemos hijos desobedientes en las casas. Ay. Por eso tenemos hijos que no quieren ya nada con Dios. ¡Ay! Porque no se les ha dado el testimonio a usted que tiene ya varios años de ser cristiano. Si usted se está recién convertido, empiece a discipularse usted y a discipular su casa. Pero si usted tiene esos años de convertido, usted tiene que haber dado testimonio en su casa. Hay una palabra que la escuché mucho tiempo a un pastor y siempre viene a mi memoria y la escribí. Dice que un hijo le dijo a su papá o a su mamá: papá, y no tiene papá, le dice: mamá, lo que tú haces no me deja oír lo que tú me predicas. Papi o mame, tu comportamiento como cristiano y lo que tú me reprendes ahora y me enseñas, no puedo escuchar porque tus actos son contrarios a lo que tú hablas. La importancia de enseñar a nuestros hijos, iglesia. La importancia. La palabra de Dios es clara, dice: instruyas tu niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Le voy a decir algo, no hay excepciones que aunque usted lo haya instruido conforme a la palabra, sí aparte. Pero puedo decirle a usted, hermano, que primero la sangre de su hijo no va a correr sobre usted.
usted se va a presentar delante del Señor, aleluya, aprobado o aprobada, porque le dio testimonio y porque usted lo discipuló. Pero puedo decirle que no va a estar mucho tiempo tampoco fuera, porque el mío estuvo afuera. Y un día dijo: mami y papi, voy a volver a la iglesia y me voy a consagrar, porque así como estoy me va a llevar el diablo. Y algunos lo conocieron cuando anduvo tomando, y cuando anduvo no tardó ni 4 años, cuando tuvo que volver otra vez a los caminos del Señor. Pero ya había sido instruido en el camino del Señor conforme a esta palabra. Instruya a sus hijos, instrúyalo. Ay, santo. Primero con el ejemplo, primero con el ejemplo, y después con esta palabra, o juntos, el ejemplo y la palabra. ¿Cómo conocer a Dios? Ay, voy a correr. ¿Cómo conocer a Dios, pastora? Necesito conocer a Dios. Primero, ya dijimos, tenga un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es no querer volver a pecar más, es no querer otra vez al mundo, es querer someterme a Dios. Ahí estaba escrito, si no vuelva a escuchar este mensaje. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Es reconocer que soy un pecador y que necesito convertirme a Dios, y que no quiero volver a pecar, y que quiero someterme a Cristo, caminar con Cristo y obedecer esta palabra. Si lo dice la palabra, hermanos. Entregar por completo mi vida a Jesucristo. Por completo. Si usted no está decidido a entregar por completo su vida a Cristo, en vano dice que es cristiano, en vano está viniendo a la iglesia, en vano dice usted que es salvo. Segundo lugar, lea la palabra con temor y temblor. Hay muchos que la leen, hermanos, como una fábula. Hay muchos que la leen, hermanos, y eso pasó en otro tiempo. No. Cuando yo leo el libro de Daniel, muchos libros, hermano, tiemblo. Ese es el Dios. Ese es el Dios. Ese es el Dios de Daniel. Por eso el Señor en un momento también le dice a Moisés: yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Yo soy el Dios temible. Soy el Dios que sostengo mi pacto. Soy el Dios que cumplo las promesas, porque en Abraham se había prometido que había una generación muy grande. Qué importante leer la palabra con el temor, que es el deseo y el anhelo de conocer a Dios para no pecar, para que Él me redarguya y me limpie. Por eso en Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, la palabra, vívala, léala, sométase. La Biblia me enseña quién es el Dios que yo sigo, y tiemblo ante su presencia y me someto a su presencia. Porque además de ser un Dios santo que no tolera el pecado, también es un Dios lleno de amor y misericordia. La palabra de Dios dice que el Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hoy día todo lo enfocan que es amor. Aún la diversidad de género, que no se puede hablar mucho ahora porque esto a veces va a YouTube. Aún donde se practica el homosexualismo y muchas cosas, lo hacen por amor. Meten a un Dios de amor, que Dios es amor y que Dios por eso no les juzga el pecado. Dios los ama. Dios ama al adúltero, Dios ama al mentiroso, Dios ama a la lesbiana, Dios ama al drogadicto, Dios ama al homosexual, pero odia el pecado. Por eso lo llama arrepentimiento y lo llama salvación, porque también lo condena. Para eso vino Cristo, para darnos libertad y salvación y vida eterna. Aleluya. En Deuteronomio el Señor ordena a la iglesia y le da un consejo, iglesia, para ir terminando. Vamos a Deuteronomio capítulo 11. Y atesóralo usted esta mañana. Deuteronomios capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Y lléveselo y escríbalo para que no se te olvide en las paredes de tu casa, si es que se le olvida. Porque yo creo que Dios ha hablado claro esta mañana, y muy claro,
para que tiemble su iglesia ante su presencia. Deuteronomio capítulo 11. El Señor, aleluya, nos da este consejo como se lo dio al pueblo de Israel, y nosotros somos injertados al pueblo de Israel. Somos también el pueblo escogido de Jehová. No es solamente al pueblo de Israel. No soy israelita, pero fui injertada por salvación al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Amarás pues a Jehová, ¿qué? Tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos los domingos, todos los días. No se queda nada. Lo que ordena, lo que estableció, lo que decretó y lo que manda, todos los días. Y comprended hoy, ay, 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 porque no hablo con vuestros hijos que no ha sabido ni visto. En otras palabras, yo a usted no le estoy hablando a tus hijos, le estoy hablando a ustedes que pasaron en el desierto, a ustedes que vieron el poder de Dios, a ustedes que vieron abrir el mar rojo, a ustedes que vieron, aleluya, caer maná del cielo, a ustedes, aleluya, que vieron que las ropas no se envejecieron ni que los zapatos se envejecieron. A ustedes son los que le estoy hablando hoy. Pues Señor, y esta mañana a usted le estoy hablando, que dice que es cristiano, a usted que tiene años de convertido, a usted que dice que va a la casa de Dios porque es un cristiano, a usted que estoy hablando que aleluya, que estoy mandando a que ames a Jehová, a que ame a Dios, que guarde sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos todos los días. Ay, Señor, es a ustedes que vivieron y vieron las plagas de Egipto. Es a ustedes. Yo no sé, iglesia. Yo no sé. ¿Cómo usted no tiembla ante el Señor? El temor de pecar ante Dios. Porque el temor santo de Jehová es no querer pecar para no salirme de su presencia. Porque lo único que te aparta de Dios es el pecado. Lo único que te aparta de Dios es el pecado. A usted nadie te puede apartar, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Ni te puede apartar el diablo, si tú no le abres puertas o si tú no pecas. Lo único que te aparta de estar en la presencia de Dios y en esa santidad es el pecado. Por eso el Señor nos dice que obedezcamos esta palabra. Si la palabra de Dios te mandó a que usted santifique tus ojos, a que santifique tu lengua, a que santifique tus pies, a que santifique toda tu vida, tú te puedes santificar, porque ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios y Él es el que me santifica, aleluya. Pastora, es que no puedo. Estoy en una lujuria que a veces los ojos se me van cuando veo a una mujer mal vestida. Hermano, usted tiene que convertirse al Señor. Usted tiene que entregarle esos ojos a Cristo y vivir la palabra, porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no puedo dejar de perdonar. No puedo perdonar. Usted necesita conocer a Dios para poder perdonar y amar aún a los que te hacen daño. Porque el que conoce a Dios, aleluya, conoce la palabra y vive la palabra y aprende a caminar con Él y a obedecer a Él. Por eso, iglesia, usted y yo en esta mañana tenemos que reconocer que tenemos que escudriñar más esta palabra. Y aquí en esta iglesia se predica mucho de la santidad. Predica mucho de cómo debe usted de andar conforme a su palabra. Se predica mucho esta palabra. Y yo le digo: Señor, gracias. Gracias. Yo nada más le doy gracias al Señor. Pero también, hermanos, tiemblo ante su presencia. Porque usted que es oyente, usted que es oveja, usted que predica en este altar, los que predicamos o servimos, tenemos una mayor responsabilidad delante del Señor. Porque Él se ha revelado a nuestras vidas. Porque Él nos ha llevado al conocimiento de su verdad.
Porque usted que es una oveja sentado ahí, que ha ido escuchando cuántos mensajes y escuchará de aquí a su venida, podemos decirle: Señor, no ha sido por falta de conocimiento. El Espíritu Santo de Dios ha ido redarguyendo mi corazón. El Espíritu Santo de Dios me ha ido enseñando cómo caminar. El Espíritu Santo de Dios ha ido redarguyendo y me ha ido instruyendo y me ha ido enseñando. Ahora soy responsable yo y responsable los que predicamos esta palabra de primero vivirla. Porque como dijo Pablo, no sea que yo me gane al mundo y que yo vaya a ser un heraldo, que yo vaya a perderme, en otras palabras. Yo soy responsable delante del Señor de vivir esta palabra, de heredarle a mis hijos, a mis nietos, cómo es vivir esta palabra. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque tengo al Espíritu Santo, tengo a Cristo, tengo el socorro del Padre, tengo esta palabra, tengo su presencia en mí y el anhelo de conocerle cada día.